Amigos y hermanos, muy buenas noches. Un gusto, una alegría compartir con ustedes, como cada semana, el estudio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a retomar nuestro estudio de este consuelo de Dios en el corazón del apóstol Pablo, que vimos la semana pasada y que lo iniciamos, pero que lamentablemente por el tiempo y por entrar en la profundidad del texto no pudimos terminar. Así que vamos a continuar hoy día, 2 Corintios capítulo 7, versículos 10 en adelante. Esperamos que podamos terminar el capítulo 7 y de ahí entonces comenzar de inmediato el capítulo 8. Vamos a orar para empezar nuestro estudio. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija, nos conduzca, Señor, en este estudio y que podamos ser guiados para que tu palabra pueda llegar, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida y pueda producir los efectos, Señor, que necesitamos: corrección, orientación, consolación y todo aquello, Señor, que cada uno de nosotros necesita, por siempre y para siempre. A ti la gloria. Amén y amén. Estamos entonces retomando nuestro estudio en el capítulo 7 de 2 de Corintios. Y hoy día vamos a seguir con el texto 10 en este consuelo de Dios al corazón y a la vida del apóstol Pablo. El texto 10 dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjese que aquí el apóstol Pablo lo que está diciéndonos, y al encontrar esta definición, dice la definición podríamos llamar de Dios sobre aquel que se arrepiente verdaderamente. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, con un cambio de pensamiento. Consiste en apartarse de algo para dirigirse hacia otro lugar. Como hemos dicho otras veces, esto es un cambio, es un giro 180 grados. Usted va en un sentido y se cambia hacia el otro. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 1, les dice que ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Se fijan? Aquí hay una vuelta a 180 grados. Ustedes antes adoraban los ídolos que estaban ahí, ahora adoran a Dios, a este otro lado. Es decir, el arrepentimiento produce estos efectos entonces en la vida de las personas y de otra manera ustedes pueden vivirlo y experimentarlo, dice el apóstol Pablo, en vuestros corazones. Ese cambio de mentalidad, ahora, ¿cómo se produce? Pablo dice: primero, ustedes se convirtieron a Cristo, entregaron su vida. Cuando Pablo llega a visitar a los hermanos, no les había predicado en contra de la idolatría, sino le había presentado claramente la persona de Jesucristo. Ahora, al presentarles a la persona de Cristo y aceptarlos ellos, se convirtieron. Ellos eran idólatras. Así que cuando se vuelven a la fe de Cristo, ellos se apartan, dejan los ídolos para mirar a Cristo, para seguir la senda que el Maestro les había trazado. Entonces, ese es el verdadero arrepentimiento que experimentan los que, no siendo salvos, pero que al arrepentirse de esa manera comienzan una vida que les conduce, que les lleva, que les hace aceptos en la presencia de Dios y que les permite volver a relacionarse con Dios. Se apartaron de los ídolos. Cuando ellos responden positivamente entonces y deciden aceptarle, se apartan de esas viejas creencias, de esa vieja manera de vivir, el viejo hombre, lo llamaría también el apóstol Pablo. Entonces, Dios nos enfatiza que el verdadero arrepentimiento al creyente lo encamina hacia la dirección que debe necesitar. Si está viviendo en pecado, lo hace girar entonces y apartarse de él. El creyente debe experimentar ese giro. Si no lo experimenta, es que entonces no se ha arrepentido, ¿no? Ahora, sin embargo, algunos que se encontraron en este camino, en esta situación, han dado lugar a las lágrimas, han derramado lágrimas que les produce entonces el arrepentimiento de Dios. En algunos, cuando derraman lágrimas, vamos a decir, no de arrepentimiento, sino incluso de engaño, podríamos decir que no es así. Pablo dice que él produce muerte el tratar de engañar a Dios.
El verdadero arrepentimiento significa cambio interior en la mente del individuo, en los afectos, en las convicciones, en el compromiso con Dios. Y se arraiga en el creyente el temor de Dios y en la aflicción por los pecados. Así es que hay un cambio. Los versículos 11 al 13, Pablo dice, esto mismo, de que hayáis sido entristecidos según Dios, qué preocupación produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis sido mostrados limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, fue por causa del que cometió agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciera evidente la preocupación que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más, nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu en vosotros. Pablo está elogiando a estos hermanos. Los elogia, ¿por qué? Porque realmente se volvieron a Cristo, se habían arrepentido. Aquel que había producido este gran dolor en la iglesia se había arrepentido. Y así entonces el corazón de Tito trae a la mente del apóstol Pablo esta alegría, este gozo, esta satisfacción. Y finalmente, en este capítulo, vemos lo que ocurre con los versículos 14 al 16. Dice, y si de algo me he jactado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzados. Al contrario, así como en todo os hemos hablado verdad, también resultó verdad el habernos jactado con Tito acerca de ustedes. Y su cariño por vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. Fíjense, Pablo abre su corazón y fue muy claro, yo diría muy cercano, muy afiatado con los hermanos. Le revela sus sentimientos más íntimos. Estaba contento, estaba feliz, estaba lleno de satisfacción, de alegría. Había sido consolada la aflicción de lo que estaba ocurriendo en Corinto. Ahora su corazón había sido consolado. Todo esto había traído paz a su corazón. Así es que aquello cambiaba toda su perspectiva, todo su aspecto, el consuelo de Dios frente a lo que él había estado viviendo. Ahora bien, vamos a entrar al capítulo 8, los versículos en adelante. Y en este capítulo 8 que vamos a encontrarnos con un cambio en el tema de la epístola. En estos capítulos anteriores que hemos visto, que ya hemos revisado, Pablo habla sobre ese consuelo de Dios, y que tiene que ver con el hecho de que Dios trae consuelo a la vida de los seres humanos. Ahora, produce un cambio, Pablo, muy fuerte de tema, y lo hace de manera abrupta. ¿Y de qué habla el apóstol en el capítulo 8? De una colecta, de un recolectar dinero para los cristianos pobres en la ciudad de Jerusalén. Y nos hace entonces colocarnos en esta situación, porque ahora Pablo va a hablar acerca del tema del ofrendar cristiano. Después va a tratar el tema de la vida cristiana, pero ahora lo hace de esta manera: tratar el tema general, la colecta para los creyentes. Este capítulo entonces podría dividirse en los primeros 6 textos, los primeros 6 versículos primero, que nos da un ejemplo de lo que es el dar como cristianos, como hijos de Dios. Luego, en los versículos 7 al 15, el cómo contribuir con nuestras ofrendas. Y luego nos presenta una explicación desde el versículo 16 hasta el 5 del capítulo 9 incluso. Entonces, Pablo termina con un mensaje de estímulo para la presentación de las ofrendas por parte de los creyentes, de los hijos de Dios.
Ahora, la experiencia nos presenta que no es necesario ahondar mucho en mensajes sobre las ofrendas con las que cada creyente contribuye para el sostenimiento económico de la iglesia. Vamos a entrar más bien en el hecho de el gozo de poder entregar. Ahora, la palabra que destacamos aquí es la palabra gracia. Ahora, esta palabra aparece unas 4 o 5 veces en este capítulo. Y luego, en el capítulo 9 aparece otras 2 o 3 veces más. Pablo habla de la gracia de dar. La gracia de dar. Vamos a ver a examinar estos pasajes bíblicos donde es mencionado aquello. Primero, el ejemplo de dar. Pablo dice en el texto, primero, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí Pablo llama la gracia de Dios, es decir, algo que se le ha dado a la iglesia, algo que se le ha entregado a la iglesia. Y luego en el versículo 4 indica que los creyentes de Macedonia pidieron que se les conceda el privilegio de participar en este servicio para los santos. Tal vez si encontramos y buscamos una traducción más literal, se traduce esta frase de la siguiente forma: la gracia, les concediésemos la gracia de tener parte en este servicio para los santos. Y luego la palabra gracia aparece de nuevo en el siguiente texto, en el versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y esta es otra palabra maravillosa que el apóstol usa y que tiene gran significado para nosotros. Llama al dar una gracia. Es una gracia de Dios. Es una decisión. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol? Que esto es una decisión creada por el Espíritu Dios en el individuo. Esto nace de la relación que el individuo tiene con Dios, que el creyente tiene con Dios, y producto de esa relación espiritual, ¿no?, va a ocurrir que los hermanos son provocados a dar, ¿no? El apóstol les había escribido a los creyentes de Corinto contándoles que los hermanos de Macedonia habían tenido este tipo de acercamiento espiritual en el deseo de poder ofrendar. Y él les dice: yo espero que ustedes tengan esta misma gracia. Generalmente los teólogos definen la gracia como el don inmerecido de parte de Dios. Y claro, uno tiene que estar de acuerdo con esa definición porque es muy teológica y muy real. Sin embargo, no describe del todo esta palabra. Por lo tanto, podría perder algún significado, y que en el griego clásico uno encuentra la palabra griega charis, que significa una gracia exterior como la belleza, la hermosura, como el encanto, la amabilidad, la buena voluntad, la gratitud, la delicia o el placer. Para los griegos habían al menos 3 gracias que podríamos describir con la palabra buena, bella y noble. Los griegos tenían esta mentalidad misionera en cuanto a su cultura y querían compartirla con otros. El Espíritu Santo elige entonces esta palabra y le da este brillo especial. La lleva, esta gracia de belleza, ¿no es cierto?, la lleva a una dimensión distinta. Por lo tanto, los escritores cristianos la toman para sí mismos. Esta palabra de belleza que tienen los griegos, entonces la traen y la adoptan para ellos. Y el apóstol Pablo la usa una y otra vez. Ahora, veamos esta definición. La gracia de Dios es la pasión
que Dios tiene de compartir su bondad con los demás. La gracia quiere entonces decir que Dios desea darle a usted cosas buenas. Quiere darle a usted toda su bondad, todo su amor. Él quiere hacerle a usted una persona maravillosa, una persona noble. Él quiere que usted tenga esa semejanza, ese parecido a su Hijo. Esta es, y esa es la gracia que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. Por gracia de Dios, es decir, por el deseo de Dios de hacerle a ustedes partícipe del amor de Dios, de la bondad de Dios, por hacerle a ustedes partícipe de esa gracia inmerecida, de ese regalo de Dios, ¿no? Él tenía esa pasión por querer salvarnos. Él tenía el anhelo, el deseo por impartir esa bondad con usted, ¿no? Él nos amaba, pero no nos podía perdonar de una manera arbitraria, porque Él es un Dios santo. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? En el propósito de compartir su bondad con nosotros, en este deseo de mostrarnos su belleza, lo que Dios hace es enviarnos a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Por eso entonces, que en Juan, en el capítulo 3, el versículo 16, un texto muy conocido, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, Dios está 100% comprometido con la gracia de dar. Y entonces, ahí se entiende el hecho de que somos salvos por gracia, esa gracia de Dios. Él no necesita de nosotros. Él no necesita nuestros elementos monetarios. En el Salmo 50, 10 al 12, Él dice: porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas, toda aves de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. O sea, Dios no necesita absolutamente nada de vosotros, de nosotros. Simplemente Dios nos permite en su gracia y en su misericordia compartir con nosotros lo que Él tiene para nosotros. Entonces, la iglesia primitiva, o la iglesia del primer siglo, como usted podamos llamarla mejor, la iglesia del primer siglo consideraba dar como una gracia, como un acto de amor, como un acto de misericordia, como un acto, como una pasión. Diríamos como ese deseo profundo de querer compartir las cosas de Dios con los demás. El apóstol Pablo estaba entonces escribiendo específicamente para esta situación particular, y debemos reconocer eso. La iglesia de Jerusalén había sido la primera en compartir el Evangelio. Desde ahí el Evangelio se compartió hacia los distintos lugares, se fue a las distintas ciudades. El mismo Señor les había dicho a los discípulos que debían ser testigos suyos desde Jerusalén. Los apóstoles amaban Jerusalén y se quedaron allí incluso hasta la persecución, la que finalmente los obligó a salir de la ciudad. Ahora, tuvieron que salir por los caminos de Judea, de Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora,
eso produjo en la iglesia de Jerusalén debilidad a causa de esta persecución. Produjo necesidades, causó estragos. En realidad, produjo hambre. Habían muchos que vivían en extrema pobreza, como suele ocurrir hoy día con las guerras. Conocemos países que están en guerra y que producto de eso van a quedar en la más absoluta hambruna, necesidad, pobreza. Entonces, durante el transcurso del tercer viaje del apóstol Pablo comenzó a recolectar fondos para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Esto cambió la mentalidad de los hermanos. Yo diría, fue incluso hasta un acto revolucionario. Entonces, las iglesias hijas, vamos a llamarlas, estas iglesias que habían sido constituidas desde el quehacer y el trabajo de la iglesia en Jerusalén, habían empezado a entregar, enviando ayuda. Entonces, había que ir para allá. Pablo no le era posible ir a Corinto en ese momento, y por eso envía esta carta. Y les dice cómo debían entregar su contribución económica. Él tenía la intención de ir hasta allá. Les dijo que no quería que se hiciera una promoción para que los creyentes contribuyeran, sino que cuando él se encontrara allí recibiera la ofrenda. Pablo dice, tengan eso preparado. Yo no quiero dedicar tiempo cuando esté en Corinto, no quiero dedicar tiempo a recolectar la ofrenda. El anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, es que quiero pasar tiempo con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Entonces, junten la ofrenda, esperen a que yo vaya a verle. En el primer texto, Pablo cita a los creyentes de Macedonia como un ejemplo de dar, o del dar cristiano, diríamos. Cuando habla de los creyentes en Macedonia, Pablo habla de la iglesia en Filipos. Y luego les expone los motivos de esos hermanos y sus métodos, el cómo lo hicieron para contribuir en esta ayuda económica para la iglesia. Entonces dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes aflicciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí vemos que ellos dieron desde su pobreza, desde su necesidad. Ellos no eran gente rica. No contribuyeron desde su excelente condición económica. No contribuyeron desde su excelente situación de abundancia, sino que al contrario, desde su pobreza. Desde su pobreza. Y por eso los versículos 3 y 4 dicen, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Ya dije anteriormente que este versículo 4 es traducido de una siguiente manera: suplicándonos espontáneamente, con mucha insistencia, les concediésemos la gracia de tener parte en este servicio para los santos. Esta recolección de los hermanos de Macedonia se había constituido entonces en una demostración de la gracia de Dios, del deseo profundo, hermoso, bello, de querer compartir
de poder demostrar el compañerismo, el amor, la comunión que implicaba compartir las cosas en Cristo. Lo que ellos habían recibido era de gracia. Por lo tanto, ahora Dios les había dado a ellos la gracia de dar. Ellos habían recibido por gracia de Dios la salvación. Ellos por gracia, siendo pobres espiritualmente, habían recibido la gracia de Dios de ser salvos. Y en respuesta a esa gracia, ellos ahora quieren tener la gracia de dar. Y estaban ofrendando entonces. No alcanzamos a imaginar todo el cariño, todo el amor que tenían los hermanos los unos por los otros. Y claro, cuando nosotros ofrendamos y entregamos para el reino de Dios, y estos dineros son distribuidos para la ayuda en lo social, la ayuda en aquellos aspectos de necesidad de los hermanos, es porque está la gracia de dar. El versículo 5 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo dice, no era la actitud que nosotros esperábamos. Porque primero ellos se habían entregado al Señor, y eso es fundamental para dar. Entregarse y darse al Señor es fundamental antes de ofrendar, antes de diezmar, antes de predicar el Evangelio, antes de darle el mensaje redentor a otros. Es básico, es primordial, es fundamental darse al Señor. Y luego entonces se habían dedicado estos hermanos a esta actividad local de la obra de Cristo. Se comprometieron totalmente con el Evangelio de Jesús. Y se ofrecen a Pablo de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo que indica entonces que le ayudaron en la proclamación del Señor. Es decir, dejaron todo lo demás. Recordemos que en el capítulo 15 de la primera carta, el apóstol Pablo habló de la resurrección y del cielo. Y nos imaginamos que casi le dijeron a Pablo que continuara hablando de ese hermoso tema. Era lo más maravilloso que podría ser. Y Pablo les habló de eso. Pablo les enseñó acerca de Cristo. Y en el capítulo 16 de 1 Corintios, el apóstol Pablo le dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Es como si el apóstol Pablo les hubiera dicho, yo les quiero hablar ahora de algo muy práctico. Y en esta segunda carta les dijo que no debían dar de mala gana. Y estos creyentes de Macedonia contribuyeron de una manera tan generosa como si hubieran tenido grandes riquezas. ¡Qué cuadro más extraordinario! Eso fue una real muestra de compañerismo cristiano. Porque ellos dieron de aquello que ellos tenían. No oraron pidiendo a Dios que Dios les bendijera para poder dar. No dijeron, Señor, concédenos un mejor trabajo, porque cuando tengamos un mejor trabajo podremos dar a los demás. Ahora estamos estrechos, ahora tenemos para nosotros. Sino que desde su pobreza, desde su propia necesidad, ellos ofrendan para los santos. Y esa ha de ser la actitud. Ellos sentían
esta deuda, por decirlo de alguna manera, con esa iglesia que generosamente envió a hombres y mujeres a predicarles el Evangelio. Habían sido bendecidos espiritualmente a causa de las iglesias de Jerusalén. Por eso, ahora les correspondía a ellos hablar de esta generosidad. Así es que, amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí hoy día. Vamos a continuar la próxima semana. Pero nosotros no damos porque nos sobra. No damos porque tenemos dinero y alimentos más que suficiente, porque nos quedan. Debemos aprender a dar en gratitud, en respuesta a la gracia salvadora de Dios. Dios se dio por gracia, la bondad de Dios hizo que Él pensara en usted y que pensara en mí. El amor de Dios por la humanidad, por su creación, hizo que pensara en usted y en mí. Y buscó la manera de alcanzarnos con su gracia, con este deseo de darnos salvación. Y lo hace enviando a su Hijo Jesús, a su unigénito, a su único Hijo. Lo envía para que usted y yo tengamos salvación. En gratitud a esa gracia de Dios, a ese regalo de Dios, viene a nosotros entonces esta gracia de dar para la ayuda de aquellos que lo necesitan. Primero, salvación. Y luego también dar en beneficio de lo económico, de lo material que otros tienen. La gracia de dar. Padre, gracias por tu amor bondadoso con nosotros, por tu misericordia y por darnos la oportunidad de vivir en tu amor, en tu espíritu y en tu gracia cada día. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo estudio de la palabra de Dios.